Buenas tardes, alumnos. Después de varios días de estar incomunicado, realmente con problemas complejos, producto de esta gran pandemia, lo que me da la posibilidad de hablar con ustedes jóvenes, que la única alternativa que nos queda es cuidarnos, fundamentalmente ustedes, cuidarse ustedes y cuidar a su familia, a toda la sociedad. Estamos ante un problema mundial que nadie está exento. Por lo tanto, mi recomendación, después de tristes momentos que uno atraviesa a diario, conociendo, digamos, con la muerte de amigos, de familiares, de gente muy conocida y en una provincia más complicada que el resto. Por lo tanto, lo único que me queda en esta cuarta clase, que vamos a tratar de terminarla un pequeño repaso de la última parte de la unidad 1 y vamos a comenzar con la unidad 2. De aquí en más vamos a tratar de levantar más clases, más seguidos. Vamos a tener clases especiales. El licenciado Aramayo nos va a ilustrar con lo que fue Belgrano, ¿sí? El gran prócer, digamos, lo más destacable de nuestra nación, eh, digamos, con su actuación no solo militar, sino fundamentalmente sus conocimientos económicos, eh, lo más destacado, insisto, en términos generales de lo que fue la historia argentina. Dije que íbamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue fundamentalmente el, el, planteo de Marx, ¿sí? Sobre lo que significaban las crisis en, en el mundo, ¿no? Él entendía que existía una contradicción básica, que era que la producción era cada vez más social y la apropiación individual. Entendía que las crisis son inherentes al sistema, se producen cada una X cantidad de años, 5, 8, 10 años, y que el motivo fundamental de las crisis es la producción anárquica. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier empresario define qué producir en el mercado, ¿sí? Y la crisis se manifiesta fundamentalmente con la superproducción de bienes y posteriormente con la caída de tasa de la ganancia. Se habla de superproducción relativa de bienes porque no es que al haber superproducción de bienes se satisfagan las necesidades de toda la sociedad, sino que existe una distorsión entre lo que es la demanda y la oferta, ¿sí? Y lo que en definitiva caracteriza la crisis es que los agudos desequilibrios, fundamentalmente, como dije, de producción y el consumo. También explicitaba, y aquí qué importante sería tener una relación directa con ustedes para poder discutir sobre en qué ciclo estamos atravesando la Argentina y el mundo, ¿sí? Él dijo que había 4 ciclos o fases, que la primera era la crisis, donde se producía un abarrotamiento de las mercaderías, un brusco descenso de las ventas, disminución de la producción y paro forzoso, rebajas de salario, destrucción de mercaderías e instalaciones y reducción del mercado interno y externo, ¿sí? La segunda fase o ciclo es la depresión. Se mantiene el estancamiento de la producción industrial, siguen bajos los precios,
hay una languidez en el comercio, una baja cota de ganancia, el desempleo y los salarios se mantienen en el mínimo nivel, las reservas de mercaderías o stocks se consumen, se recurre a toda clase de perfeccionamiento para abaratar la producción y hacerla rentable, ¿sí? Esta es la peor etapa, digamos, la pendiente, donde ya de ahí partimos a la tercera fase o ciclo, que es la reanimación. La pregunta sería si tendríamos la oportunidad de estar al frente. Ustedes como alumnos, ¿en cuál ciclo creen que estamos? Evidentemente estamos en un proceso de crisis desde hace bastante tiempo. Llevamos, en contestación a esta pregunta, por lo menos 2 años de recesión en la última etapa de Macri. Hubo solo en los 4 años un solo año que se incrementó el PBI, los otros cayeron, y fundamentalmente los 2 últimos años hubo recesión. Ante lo mojado llovido, como suelo expresar en algunos medios, vino la pandemia, que acrecentó esta recesión. Por lo tanto, podemos decir con mucha certeza que estamos en este lugar. Y también vamos a hablar, cuando terminemos, cuál fue la posición de Keynes, cuando lleguemos a Keynes, sobre lo que significaba la salida de esa gran crisis de 1930 y cuál es la mirada de Keynes en su totalidad, no como la presentan en algunos casos los neoliberales, ¿no? El tercer ciclo es la reanimación, ¿sí? Las empresas que logró mantenerse en pie renueva su capital físico y procede a ensanchamientos de la producción, prospera el comercio, suben los precios, crecen las ganancias y disminuye el paro forzoso. Esta es la tercera etapa. Y la cuarta es el auge, ¿sí? Donde hay una plena tendencia de incremento, o el incremento es ilimitado en la producción. La empresa vuelve a ampliar sus emprendimientos, se emprenden nuevas obras y se lanzan al mercado cada vez mayores cantidades de productos o mercaderías, ¿sí? Aumenta la superproducción, ¿sí? Y lo que se entiende que llegamos a una producción superior a la anterior crisis, y bueno, y ahí vuelve esto de el ciclo hasta llegar a una nueva crisis, ¿sí? Se produce mucho más, o más por lo menos, que en las crisis anteriores, ¿sí? Eh, Dimos una pequeña diferencia para entender lo que fue lo que es el capitalismo, entendido por Marx, y lo que fue esta experiencia, como hablamos del socialismo, que algunos dijeron fue, según quien lo mire o desde qué lugar se mire, que fue derrotado o que fue un fracaso. Esto vuelvo a decir según la mirada de quien interpreta. Dijimos que en el capitalismo, como crítica, hablamos de que se producen las crisis porque la producción es anárquica, ¿sí? En cambio, en el socialismo dijimos que digamos, la resolución a esto era que la producción sea social y la apropiación sea también social, y que exista una producción, una economía o producción planificada. ¿Esto qué significaba? Volviendo al esquema de lo que Marx entendía como, digamos, trabajo necesario y trabajo excedente, en esa línea de lo que significaba la jornada laboral en su momento de 12 horas, él decía que en las primeras horas el trabajador producía para generar su salario, ¿sí?
ese era el trabajo necesario o trabajo, digamos, o el pago del trabajo, ¿sí? O trabajo, el salario, ¿sí? Y las otras 6 horas era el trabajo excedente o trabajo no remunerado, que él lo llamaba plusvalía o ganancia, la ley de la ganancia, el trabajo no remunerado, ¿no? En este esquema, en el socialismo, como no, digamos, la producción es social y la apropiación es social, no existe este esquema de plusvalía, esto lo percibe el Estado y lo distribuye, como fue en la experiencia de Rusia, aproximadamente un 60% de los obreros y el otro 40% para dirigir o planificar esa economía en la producción. Se decía, de lo que en el capitalismo era la plusvalía o ganancia, un 60% se distribuía en mejoras salariales sobre los trabajadores y el otro 40% a través de, por supuesto, un grupo especializado dentro del gobierno, se definía qué era lo que necesitaba el país, si había que crear una fábrica de cemento, de hierro, si había que invertir en la producción de petróleo. Eso es una economía centralmente planificada. Esa es la diferencia entre lo que podemos hablar de capitalismo y socialismo. También tenemos que decir que Keynes, ¿sí?, fue de una manera que resolvió la gran crisis de 1930 a 1935 con una postura muy clara y concreta. Él tenía contradicciones con Marx, creía que las crisis no se daban por una situación de anarquía, digamos, que eran cíclicas, las crisis eran cíclicas, que se producían cada 8 o 10 años, que no eran inherentes al sistema. Él, Keynes dice, no, estas son cuestiones psicológicas, ¿sí? Por lo que se lo tilda de, digamos, de neoclásico, porque traslada el eje de la producción, del precio de los productos, ¿sí?, de lo objetivo a lo subjetivo. Él dice, hay una propensión marginal a no invertir por parte de los empresarios y hay una propensión marginal a no consumir por parte de los consumidores, ¿sí? Y resuelve de alguna manera contradiciendo el tercer principio de liberalismo. Recuerdan, el primero decía que el hombre como ser económico es individualista, el segundo decía que la sumatoria de esos individualismos hacían al bien común, y el tercero que el mejor programa económico era aquel en que el Estado menos participaba. En contradicción a esto, y con una mirada muy especial a lo que ocurría fundamentalmente en Rusia, producto de ese socialismo, ¿sí?, establecido, él define que la salida a la crisis era gastar, que el Estado gaste, ¿sí?, para de esa manera mejorar la demanda global, ¿sí?, incentivar la demanda global, decía, ¿sí?, a través del gasto público en todos los niveles, fundamentalmente en obra pública, ¿sí? Inclusive hasta en gastos militares. Bueno, aquí tenemos que expresar algunas cuestiones de Keynes, ¿sí? Él fue un opositor a lo que fue el Tratado de Versalles, que fue el tratado a partir de la resolución de la Primera Guerra Mundial. Hubo ganadores y perdedores. Los ganadores fundamentalmente fueron Norteamérica, Europa, y los perdedores Alemania. Se le aplicó a Alemania lo que fue el famoso Tratado de Versalles, quien Keynes estaba en contra, inclusive escribe al respecto. Este tratado le impone condiciones, sanciones, resarcimientos e indemnizaciones de guerra a Alemania.
Alemania se queda sin ningún tipo de control de su economía, sin manejo del Banco Central, con limitaciones de producción de acero, carbón, etcétera, etcétera. Y él escribe en 1923-24 las consecuencias de la paz. Dice, fue un error la humillación a Alemania. No se puede negar el triunfo de la Revolución Rusa. Recomienda una relación comercial razonable con Alemania. ¿Sí? En la Primera Guerra Mundial fue una fenomenal crisis, pero menor a la crisis de 1929. Aquí tenemos que diferenciar, y en eso va a ser más claro el profesor Mosquera también cuando hable de los neoclásicos, una diferenciación concreta entre los clásicos y los neoclásicos. Nosotros con los clásicos hablamos de valor objetivo, cómo llegan las mercaderías, los productos al mercado, mejor dicho, llega con un valor, el valor objetivo, el costo de los insumos, los salarios, todo lo que fue el esfuerzo empresario para la producción de ese bien. Esto depende de la oferta, estamos hablando de la oferta. Llega al mercado, se oferta al mercado un producto con un valor específico que tiene directamente relación con lo que es la producción. Llámese insumos, gastos salariales y todo lo referente al esfuerzo empresarial, ¿sí? Y siempre tenemos en cuenta, inclusive con relación a cómo definimos economía, que nosotros estamos hablando de la economía como una ciencia social. ¿Sí? En cambio, los neoclásicos hablan del valor subjetivo. Ellos entienden que el producto llega al mercado no con un valor determinado producto de la sumatoria de los insumos, del costo de producción, sino que según los neoclásicos esto depende de la oferta, depende de un valor subjetivo que tiene el consumidor que le va a dar un valor según el beneficio, la utilidad que le dé ese producto. Aquí hablamos del utilitarismo también. Y también hay digamos, una diferencia sustancial con respecto a la opinión de los clásicos en entender que no es una ciencia social para ellos la economía, sino que se arrima a una ciencia dura donde el principal aporte lo hace la matemática, la estadística, la econometría. Esas son como para expresar una diferencia entre la opinión de los clásicos y los neoclásicos. Volvemos a Keynes, ¿sí? Ante su posición sobre las crisis, concepción o propensión psicológica a no invertir y a no consumir, ¿sí? Por lo que hablamos de una mirada neoclásica, va al valor subjetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa el empresario o qué es lo que piensa el consumidor? ¿Sí? Pero, digamos, él propone como receta, digamos, para la gran crisis del 30, lo que tenía que ver con incentivar la demanda global, que es nada más y nada menos que, digamos, mayor consumo, movimiento de la economía, y que de alguna manera no solo se expresaba, digamos, con mayor aporte a la obra pública, sino también con créditos para empresarios, lo que, digamos, era intervenir el mercado con un plan anticrisis, ¿sí? Se adelanta ante situaciones de falta de demanda de bienes, de falta de movimiento de actividad, el Estado pone dinero, como es lo que está ocurriendo hoy, no solo en Argentina, sino en el mundo. Una situación muy compleja la que vive el mundo, donde se habla de aportes de billones de dólares, como lo decidió hace aproximadamente una semana la Unión Europea, como se está decidiendo en Estados Unidos, como se decide en Argentina, algunos muy pocos con ahorros que puedan tener el Estado, no son muchos,
y otros, evidentemente, como lo está haciendo la gran mayoría del mundo, con emisión monetaria, tratando de incentivar la demanda global de manera que la actividad vuelva a funcionar. ¿Esto qué significa? Si la sociedad en su conjunto quiere más dinero, requiere más productos del comercio, el comercio requiere mayor producción de la industria y la industria para producir necesita más materia prima para transformar. Por lo tanto, eso se presenta como un círculo virtuoso que empieza a mover la economía de nuevo, que a su vez, al haber mayor producción agrícola, mayor producción industrial y mayor producción comercial, significa mayor recaudación para el Estado y de esa manera la rueda comienza a movilizarse. Se habla de incentivar la demanda global. Después, lo concreto que ocurrió en esa etapa fueron que se subsidió desocupados, ¿sí? Generando demanda en los consumidores, lo que está ocurriendo hoy con los famosos CIFE, digamos, este esfuerzo que hace el Estado para darle un mínimo ingreso, hoy 10.000 pesos, para aquellos que están en la informalidad, para aquellos que están en categorías más bajas de monotributo, de todos estos trabajos que no se pueden realizar, y también, ¿sí? Aportando a las empresas en parte del salario, ¿sí? A aquellas empresas que han tenido menos facturación que el mismo mes del año pasado. Exactamente lo que se hizo digamos, en la crisis Keynes se está haciendo hoy y lo podemos ejemplificar en la Argentina. Hablamos de planificar la obra pública, vivienda, carreteras, puertos, centralizar la totalidad de digamos, del oro de todos los bancos en reserva en el Banco Central. Eso se hizo en Estados Unidos en la década del 30, digamos. Se creó 400 granjas colectivas, se creó unas líneas especiales de crédito con tasas bajas para los empresarios, lo que está sucediendo hoy. Inclusive el Estado presta a algunas empresas a tasa cero, o sea, totalmente subsidiado. Hablemos de que el año pasado hubo una inflación de 54,5% y este año se prevé superar el 40%, no a los niveles del año pasado, pero vamos a superar. Y si hablamos de tasa cero y si hablamos en algunos casos de préstamos al 24%, concluimos que es una tasa subsidiada en la imaginación de que vamos a tener una inflación de aproximadamente el 40-45%. Bueno, como podrán advertir, con las recomendaciones para salir de las crisis, para los neoclásicos, y hoy para los neoliberales se configura en un pecado mortal. El Estado gasta más de lo que recauda. Pero, ¿qué miró Keynes? Y Keynes vio lo que estaba ocurriendo en Rusia fundamentalmente, y que si no se salía de esa crisis, el proyecto ruso iba a ser mirado con intereses de réplica en países que no podían superar la crisis. Por lo tanto, este esquema de fomento, de alguna manera, resolvió el problema del capitalismo en esa etapa, ¿sí? Y de alguna manera frenó esta mirada especial que se tenía al crecimiento que devenía producto de ese nuevo sistema en Rusia, que duró poco, ¿sí? Como dijimos, algunos creen que fue derrotado y otros que fracasó por sus propios, digamos, inconsistencias internas. Ahora, hay que mirar bien lo que dijo Keynes, porque muchos hablan o definen a Keynes como
aquel que resolvió gastando. Él decía, sí, hay que gastar, en esta situación hay que gastar. El ejemplo más claro lo podemos vivir hoy en nuestro país, lo que estamos viviendo hoy en este país y en el mundo, porque hoy no hay diferencia en ese esquema, producto que tampoco hay países, grandes países socialistas, hay limitaciones como el tema de China, pero no deja de ser un país capitalista con un gobierno hasta diríamos de niveles autoritarios o muy reglamentarios. Pero lo que sostenía Keynes era que si la economía sufre una disminución de demanda, como lo que vivimos actualmente, el Estado debe incrementar el gasto, estoy leyendo textual, para así compensar la caída del consumo privado y cortar de raíz el riesgo de la recesión y desempleo. O sea, más recesión y más desempleo producto de la pandemia sería. El déficit que genera el sobregasto estatal será corregido, entiendan esto. El déficit que genera el sobregasto estatal será corregido cuando la economía vuelva al crecimiento, momento que el Estado hará disminuir su oferta, frenando el ritmo económico y compensando su anterior sobregasto. De esta forma, el Estado toma un papel director en el desarrollo de la economía del país. Es un elemento poderoso, firme e imprescindible para el abortamiento de las crisis económicas, financieras y de empleo. La expansión, lo que sería el gasto público, no la recesión, es el momento y, digamos, la expansión, me refiero a otra cuestión, perdón, cuando hablamos de que empieza a mejorar la economía. No la recesión es el momento idóneo para la austeridad fiscal. O sea, ante problemas de, digamos, de depresión, ¿sí? Gasto público. Cuando entramos al círculo virtuoso, ahí se frena y se busca el equilibrio fiscal, que vamos a ver claramente cuando comencemos la unidad 3, cuando hablemos de los temas fiscales y de los temas de balanzas de pago, ¿sí? Los equilibrios significa mayor recaudación que gasto y esto nos permite con este superávit fiscal tener fondos anticrisis ante probables crisis futuras. Por lo tanto, la mirada de Keynes no tenía que ver con que hay que gastar y gastar y gastar o tener un país con un déficit permanente. No, cuando hay una situación de crisis extrema como la que vivimos, de salud, de pandemia, es necesario que el Estado aporte. Y así lo está haciendo Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Inglaterra, toda Europa, el mundo, para tratar de que no se caiga la economía, que no sigan cerrando empresas y que fundamentalmente no haya mayor desempleo. Con esto damos por concluido la unidad 1, con el paso de la última parte que tiene que ver con las crisis. Ahora vamos a encarar lo que es la unidad 2, que insistimos, esta unidad, elementos de historia económica de Argentina, es para todas las carreras que estamos dictando. A partir de esta unidad ya hay una diferenciación en la unidad 3 y otras unidades que pertenecen ya sea a economía social y solidaria o a principios de economía de la carrera de licenciatura en economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Como le decía, comenzamos con esta unidad 2, que tiene que ver con varios temas, la base económica precolombina,
la economía de la época colonial, la Revolución de Mayo en 1810 y sus tareas económicas, políticas y sociales, la distribución de la tierra a partir de la enfiteusis de Rivadavia, del latifundio en la estructura agraria argentina. Bueno, por lo menos vamos a tratar de ver estos principales temas. Siempre trato de hacer una aclaración, digamos, de definir a nuestro país. Nuestro país es un país importante en el consenso del mundo. Eh, en términos de Producto Bruto Interno, que lo vamos a ver en la unidad 3 de comunicación, y que prácticamente, salvo a los de educación, no, si no quieren no la escucharán a las clases, vamos a ver lo que significa, cómo se calcula la definición de Producto Bruto, pero de alguna manera es importante que ustedes sepan que en el concierto del mundo, que de aproximadamente un poco más de 200 países en el mundo, nuestro país, aunque venimos cayendo en los últimos años, ocupó entre el 23, el 29 lugar en el cálculo del PBI. Esto es instancia a nivel mundial, decir que tenemos una producción que estamos para extremar, entre los 30 países de mayor producción del mundo. Es un tema, somos más de 200, un poco más de 200 países en el mundo. Esto, el PBI lo calcula el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y aunque no lo crean la CIA, según quien lo calcula, estábamos en esos niveles, de 23 a 29, supongamos el 30, que vamos a llegar con los indicadores más actualizados cuando vemos la clase específicamente. En ese sentido, me gusta decir también de que a nivel de superficie ocupamos el octavo lugar. Somos el octavo país en superficie en el mundo. Es algo interesante. También vamos a hacer aclaraciones de quiénes son los países de mayor superficie del mundo, pero nosotros somos octavos, en 200 octavos. Y en nivel de lo que tiene que ver con los habitantes, ocupamos el lugar número 31. En ese sentido, mucha superficie, pocos habitantes, y bueno, eh, eh, tenemos algunos problemas de muchas tierras sin, de una densidad baja, en resumen, pero con muchos problemas en términos históricos, y vamos a ver la historia económica de Argentina, y en ese sentido me gusta definir qué opinaron algunos, por ejemplo, historiadores, un historiador argentino, como fue Tulio Alperindongui, y también me gusta dar la visión de lo que fue un gran economista, fallecido hace muy poco, Paul Samuelson, que fue premio Nobel de Economía, su visión sobre Argentina. Tulio Alperindongui, que falleció en el 2014 con 88 años, estudió en la UBA, donde se recibió de abogado, fue profesor de historia y doctor en historia ya en 1955. Pero ¿qué pasó en 1966 con, digamos, el gobierno de facto de Onganía? Se tuvo que ir del país, producto de esta situación que ocurre normalmente en los gobiernos de facto, perseguidos. Se fue a Estados Unidos, donde trabajó en la Universidad de Harvard y de Berkeley. Fue decano electo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Rosario, defendió y aplicó los principios de la reforma universitaria, que vamos a ver en la unidad 3 fundamentalmente a quienes